Los hispanos somos una nación que se extendió desde la península ibérica hasta América y zonas insulares de Asia. Como nación, nos mestizamos con los pueblos preexistentes, dando como resultado la expansión de una civilización jamás vista por la humanidad. Pero ¿de dónde venimos realmente? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Perdía el interés de hacer este video, pero charlando con una persona querida me motivó a hacerlo, así que gracias a ella, acá lo tienen. Así que Pará. Pero decime, bro. ¿Qué persona? ¿Qué te importa? Debo aclarar que este video se hace en base a los estudios que hicieron Flavio Josefo y San Isidro de Sevilla, sumado a los estudios que hicieron los cronistas toledanos. También tenemos que sumar algunos cuantos estudios como los que hizo Snorri Sturluson o incluso Herodoto. También debo aclarar que algunas cosas que voy a mencionar acá son hipotéticas y que hay muchas versiones y muchas lecturas. Sin embargo, voy a mencionar aquello que está mucho más consensuado. Hablemos del diluvio universal. El diluvio universal fue un acontecimiento que afectó el globo entero y las investigaciones científicas más modernas han demostrado que dicho acontecimiento realmente sucedió. En la historia bíblica, luego del diluvio universal, los descendientes de Noé se expandieron por el mundo, dando origen a los distintos pueblos que hoy habitan el mundo. Esta parte de la Biblia se la conoce como Tabla de las Naciones. Se han hecho numerosos estudios donde se trata de atribuirle a cada hijo, nieto o bisnieto de Noé el origen de los pueblos que hoy habitan la tierra. Dos grandes referentes a este estudio son Flavio Josefo y San Isidoro de Sevilla. Al mismo tiempo, en la antropología se ha llegado a demostrar que todas las razas humanas proceden de una raza primigenia de la cual todos descendemos. A este concepto se lo llama monogénesis. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Hablemos de Sem. Sem daría los pueblos semíticos, incluyendo árabes, la descendencia de Abraham, los elamitas, sumerios, babilónicos, entre otros. Hablemos de Cam. De Cam descenderían los grupos africanos, incluyendo egipcios, etíopes y, según algunos autores, los fenicios, aunque parte de su descendencia fue hasta Asia, a lo que hoy es India, y también cruzaron el mar para dar origen a los pueblos nativos de Australia. Ahora hablemos de Jafet. La descendencia de Jafet es bastante particular, pues él no dio origen a una raza, sino a 2. Jafet tuvo como hijos a Tubal, Javán, Gomer, Mosok, Magog, Madai y Tirás. Gomer tuvo como hijo a Askenaz, Rifat y Togarma. Javán tuvo como hijo a Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamín. De Javán se cree que dio origen a los griegos. De su hijo Tarsis se cree que dio origen a Tartesos, un reino perdido al sur de la península ibérica. A su vez, Kitim, uno de sus hermanos, dio origen a los habitantes de la isla de Chipre. Gomer se cree que dio origen a los teutones o germánicos, pero su hijo Askenaz dio origen a los pueblos nórdicos de Europa, escandinavos, noruegos, daneses, fineses, etc. Askenaz posiblemente es mencionado en la mitología nórdica como As, quienes los nórdicos creen que fue el primer hombre sobre la tierra, y posiblemente su esposa se llamaría Embla, tal y como lo menciona dicha mitología. Tubal dio origen a los íberos del Cáucaso, quienes empezaron a desarrollar la metalurgia. Luego, según Flavio Josefo y San Isidoro de Sevilla, se cree que viajó a la península ibérica y tuvo un hijo llamado Íbero, por el cual la península lleva su nombre, y también el río Ebro. También se cree que Tubal dio origen a los pueblos latinos de la península itálica. Los etruscos que habitan la península itálica son descendientes de Tirás. Juan de Mariana, sacerdote jesuita allá por el 1600, asegura que Tubal dio origen a los pueblos de la península ibérica y que los gobernó con justicia. Los troyanos posiblemente son descendientes de Javán, o quizás de Tubal, o de una mezcla de ambos. Sin embargo, es más probable que sean descendientes de Javán. Javán tuvo un descendiente cuyo nombre actualmente lo conocemos como Perseo, quien fundó la ciudad de Micenas. Luego el paganismo le dio la condición a Perseo de semidios, alegando que era hijo de Zeus. Al mismo tiempo, Javán se lo deidificó como el dios Japeto. Durante el final de la Edad de Bronce, cuando los micénicos invadieron Troya, un héroe se destacaría con el pasar del tiempo en la historia. Su nombre era Eneas. Eneas escapó de la destrucción de Troya, junto con su hijo y llevando a su padre en sus brazos. Eneas
en un largo viaje por el mar, llegó a la península itálica. Allí, su descendencia se mezclaría con los latinos. De esa manera, la estirpe itálica de Tubal se uniría a la estirpe troyana de Javán. Ahora, 400 años después de que Eneas llegase a la península itálica, sus descendientes serán los responsables de fundar la ciudad de Roma. Estos son Rómulo y Remo. En principio, Rómulo mató a Remo. Arrepentido, le puso el nombre de la ciudad de Roma en honor a su hermano. Rómulo, para fundar la ciudad, unió a 7 ciudades preexistentes y el centro de la ciudad fue la colina capitolina. La expansión de Roma a lo largo de la historia unió a los latinos y a los etruscos, uniendo así a la estirpe de Javán, la estirpe de Tubal itálica y la estirpe de Tirás. Más tarde, con la llegada de Julio César, descendiente de las familias fundadoras de Roma y posiblemente emparentado con Rómulo y Remo, y por extensión emparentado con Eneas, daría el inicio a la expansión romana, plantando así la semilla del Imperio Romano. Cuando Roma se extendió por Europa, al norte de África y parte de Medio Oriente, unió a estos pueblos en un solo imperio. Aún así, la expansión de Roma no fue fácil. Cuando trataron de conquistar la península ibérica, tardaron 200 años. Cuando al final consolidaron su poder en la península, los romanos se mezclaron con la población local. De esa manera, la estirpe de Javán, la estirpe itálica de Tubal, la estirpe íbera de Tubal, más la estirpe de Tarsis y la estirpe de Tirás quedaron unidas. Durante la caída del Imperio Romano, los visigodos llegaron a la península. Los visigodos son un pueblo de origen germánico, por ende, descendientes de Gomer. De esta manera, la estirpe de Tubal, Tarsis, Javán y Tirás se unieron a la estirpe de Gomer. Ahora hablemos sobre el origen de los asiáticos. Según algunas versiones, los asiáticos son descendientes de Togarma, pero hay un consenso que indica que posiblemente ellos en realidad son descendientes de Magog y de Gog, quienes darían origen a los pueblos mongoloides. Los estudios genéticos han demostrado el parentesco entre asiáticos y europeos. Estos se extendieron desde Mongolia hasta China y Corea y más tarde llegarían a Japón. Estos posiblemente se mezclaron con los descendientes de Cam, que también habitarían algunas zonas de Asia. La mezcla entre los descendientes de Magog y Gog con los descendientes de Cam no es homogénea, de ahí que algunos asiáticos tuviesen una piel más clara y otros más oscuras. Ahora hablemos del origen de los pueblos americanos. Hubo discusiones sobre el origen de los indios americanos. Si los indios americanos son humanos, la lógica indica que son descendientes de Adán y por ende de Noé. Ahora se debía resolver el problema de cuál de los hijos de Noé descienden los indios americanos. Se puso en duda su humanidad. Hubo incluso filósofos y teólogos disidentes del catolicismo que alegaban que los indios americanos no descienden de Adán, sino que son de una descendencia aparte y por lo tanto no deberían ser considerados humanos. Incluso algunos alegaron que son de una ascendencia previa a la existencia de Adán. Pero esto último se desmintió cuando el Papa Pablo III declaró en una bula que reconocía la humanidad de los indios americanos llamándolos a la conversión. Con esto se aclaró que los indios americanos son descendientes de Adán y Noé, como cualquier humano que pise la tierra. Los cronistas españoles tuvieron la hipótesis de que los indios de América son descendientes de Jafet, tal y como lo son los europeos. Encontramos algunas pistas en los relatos míticos de los indios. En la mitología inca, en una de sus muchas versiones, ellos alegan que descienden de una pareja que sobrevivió al diluvio universal. Otras versiones del origen de los incas es la historia de Viracocha. Viracocha era un dios hijo de Inti, el dios Sol, que vino desde el mar y les enseñó a los incas un conocimiento que traía desde Occidente, o sea, desde Asia. Bajo estos relatos podemos inferir que los indios americanos vinieron desde Asia, atravesando el Océano Pacífico, trayendo consigo los conocimientos para fundar las primeras civilizaciones en América, como la civilización del Caral en Perú o Teotihuacán en México. Thor Heyerdahl demostró que con una simple balsa y usando las corrientes oceánicas se puede viajar desde Perú hasta la Polinesia. Investigaciones posteriores demostraron que también se puede hacer este viaje a la inversa. Los cronistas toledanos recopilaron la historia de Tupac Yupanqui, que había hecho grandes expediciones a la Polinesia, por lo que está demostrado históricamente la posibilidad de estos viajes. Los estudios genéticos demostraron que los indios americanos son similares a los grupos asiáticos mongoloides. Con esto podemos
concluir que los indios de América son descendientes de asiáticos y por extensión de Magog, patriarca de los asiáticos, y por extensión descendiente de Jafet, que también es padre de los europeos. Es importante ahora que mencionemos el tema del mestizaje. Con la llegada de los españoles a América y la evangelización, las estirpes de Tubal, Javán, Tarsis, Tiras y Gomer, que traía la genética española, se unió con la estirpe de Magog y Cam a través del mestizaje. Conclusión. Entendemos que desde Babel el ser humano, al desobedecer a Dios, se expandió por el mundo. Ahora debemos entender que cuando España llegó a América, estos se mestizaron con los indios y les otorgó derechos, les otorgó ciudadanía y les reconoció títulos nobiliarios. También debemos entender que España también nos introdujo a la cultura occidental, cuyos pilares son Roma y Grecia. Y también debemos entender que los evangelizó, introduciéndolos a la Iglesia Católica. Los indios americanos son descendientes de asiáticos, que son una estirpe que descienden de Jafet. A su vez, los españoles, que son europeos, también son descendientes de Jafet. Y es por eso que entendemos que el mestizaje de América fue la reunión de dos estirpes que comparten un mismo padre, Jafet. Y con esto podemos concluir que la Iglesia Católica, siendo la antítesis de Babel, a través de España también es la antítesis cultural, por la cultura occidental, lingüística, por el español, y religiosa y racial de Babel. Por mi parte esto fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, denle like y hagan clic en la campanita. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.